Bien, muchachos, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches de donde estén viendo este video y de cualquier parte y a cualquier hora. Mi nombre es Shair y nuevamente estamos acá con un video para el canal de Anonymous FX. De hecho, el día de hoy vamos a traerles un análisis de hoy, domingo 9 de abril del 2023. Estamos trayéndole un análisis. En este caso vamos a empezar con el Dow Jones. Ok, en el Dow Jones teníamos una estructura elevadamente alcista. Si por ejemplo nos empezamos a ver acá desde 2 horas, lo siento, la estructura siempre es alcista, pero ¿qué pasa? Hay algo que me llamó la atención aquí en el Dow Jones, que es el precio se acaba de parar en una zona y la he acabado de marcar en una línea horizontal, y me doy cuenta de que el precio está llegando a una zona de oferta. Simplemente es una zona de oferta en una zona de 2 horas. Ok, entonces me acaba de llamar la atención y lo que veo es que el precio se ha frenado, pero vamos a profundizar un poco más en una hora, ok, para que puedan ver absolutamente todos los detalles del trade que voy a tomar y para que vean en una hora qué es lo que está haciendo aquí. Ok, en una hora lo que acaba de hacer es venir a neutralizar una zona de demanda. Ustedes saben y ya tienen varios videos acá sobre zonas de oferta y demanda, y ustedes saben que una zona de consolidación es una zona de demanda. Por lo tanto, el precio en su último impulso que hizo vino a ser impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, crea lo que sería la famosa liquidez, lo que estamos viendo aquí, y nuevamente el precio viene a neutralizar esta supply demand zone, ¿no? Entonces esta zona de demanda, luego el precio viene nuevamente hacia el overblock y nuevamente se impulsa haciendo un quiebre de estructura, crea liquidez, nuevamente toma el overblock, ok, crea liquidez como lo que están viendo ahí, y mediante este overblock que acabo de crear el precio se impulsa hacia la alza. Ahora algo muy importante, muchachos, y es que cuando acaba de llegar a esta zona que estamos viendo ahí, que acaba de llegar a la zona de oferta en 2 horas y en 4 horas también, el precio simplemente no quiere caer, simplemente este es su último rango de negociación, no cae, quiere caer, no da indicios bajistas realmente, simplemente crea liquidez, se impulsa en la zona, sigue creando más liquidez alcista y deja todo esto. De momento el precio en una zona está creando liquidez, en este caso bajista, y la voy a marcar para que pueda ser súper rápido. No importa que este video se demore un poco, pero quiero que entiendan súper rápido absolutamente todo, ¿no? Entonces quiero que entiendan algo, ok. Hay algo súper importante aquí, y es de que cuando el precio, como lo están viendo acá, esta zona de demanda ya fue usada una vez, luego viene el overblock aquí y el precio, una vez que lo crea, una vez que lo crea el precio nuevamente lo toca, y ahora nuevamente una vez que crean este nuevo overblock que están acá, el precio rompe este high o este máximo haciendo un quiebre de estructura o un breaker of structure. Luego el precio deja estos dos mínimos, ok, mínimos más altos, pero el precio nuevamente, tras no llegar a una zona tan rápido de reacción, el precio lo que hace es simplemente caer fuertemente a tocar esta zona de una zona institucional para variar, ¿no? En este caso lo que estamos viendo ahí es que el precio simplemente viene a mitigar esta zona, pero viene a crear liquidez que estaba acá arriba. Una vez que la crea, el precio simplemente fue la toma. Ahora, algo súper importante de ver ahí, y es que el precio, ok, lo que estamos viendo aquí a continuación es de que barrió toda esta liquidez que tiene aquí pendiente, ok, simplemente la barrió, o los buy side liquidity que tenía pendientes arriba, y viene a tocar una zona, ok, viene a reaccionar en algo. Bueno, el precio aquí simplemente cerró, retrocedió, pero de momento no llegó hasta lo más arriba, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos pendiente por neutralizar? Tenemos esta zona de liquidez que tiene pendiente por tomar, ok, vamos a ir analizando. Esta zona de demanda ya no va a ser lamentablemente usada nuevamente para una zona de reacción. Voy a ponerlo como algo de color así,
rojo, órdenes por neutralizar, se podría decir. Entonces es una zona roja en la cual el precio simplemente va a romper, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos aquí a continuación es un breaker of structure, o sea, un quiebre de estructura, ¿no? En pocas palabras. Como estamos viendo un quiebre de estructura y en algo que sí estoy de acuerdo es que el precio está subiendo fuertemente. Lo que sí es cierto que esta liquidez que estamos añadiendo acá, la de las Trendline Liquidity y la de la zona roja, las va a neutralizar. Entonces yo voy a buscar una venta. La pregunta es dónde. En una hora lo que teníamos era esto. ¿Okay? Ahora vamos a ir viendo la zona que el precio no ha neutralizado, no ha mitigado. Si nosotros nos damos cuenta, ¿okay? Como lo que estamos viendo acá, el precio simplemente hace un impulso. Bueno, voy a marcarlo de rojo, ¿qué puede ser? Okay. Entonces el precio hace un impulso, un retroceso, aquí hace la zona de oferta, luego cae, nunca toca la zona de oferta. Si se dan cuenta, el precio pues simplemente se pasea por estas zonas, pero nunca ha tocado este recuadro, ¿ok? Nunca lo ha mitigado. En cambio simplemente viene, desequilibra y deja abierto este órbolo de aquí y deja abierto esta zona de oferta. Por lo tanto, podemos decir que vamos a ir a marcar una zona. En este caso puede ser esta zona de oferta que no había sido mitigada. Entonces es una zona donde yo voy a poder ejecutar ventas en el caso del Nasdaq, ¿ok? Del Dow Jones, y voy a empezar a ejecutar ventas aquí. Este es un análisis pues semanal, podría decir así. Entonces en la semana buscaría que el Dow Jones busque caer, ¿no? Entonces para mí tengo dos zonas. La zona número 1, que de hecho está acá y la voy a refinar. Ahorita van a ver cómo la voy a refinar porque tengo dos zonas. Y la zona de arriba. Me gusta más la zona de arriba, ¿ok? Personalmente. Pero lo que estoy buscando ahorita es eso, ¿no? Entonces tengo dos zonas en las cuales voy a estar trabajando para buscar shorts en las próximas semanas. Y a ver si es que barre estos sell stocks para poder barrer esto, ¿no? Sería una zona tal que así. ¿Sí? Sería tal que así esta zona. O bueno, buscaría esto lo que ya fue mitigado una vez, ¿no? Y sería muy pequeña la zona. Pero pues si bien es cierto es eso, ¿no? Entonces buscaría dos escenarios para el para el Nasdaq, para el Dow Jones, lo siento, no sé en dónde tengo la cabeza. Entonces buscaría que haga una reversión y tome estos highs a partir de aquí o a partir de este siguiente toma de liquidez, que sería en 33.800. Personalmente me gusta más en este caso el 33.800 para buscar una reversión, ok. Serían dos escenarios que estoy buscando para el Dow Jones, ok. Me gustan mucho esas zonas, la verdad, me gusta muchísimo cómo esos escenarios se pueden dar, pero sí le voy más a esta 33.800, ¿no? De igual forma, si alguien quiere tomar estos trades o estas entradas, les recuerdo que como son dos entradas las que vamos a tomar y las que yo voy personalmente a tomar, les recomendaría que si usen el 0.50% por cada trade o el 0.25 en este caso, para que les deje respirar un poco estos trades y tengan un riesgo de recompensa bastante formidable. Entonces voy a dejar correr estos trades para esta semana que viene y voy a esperar a hacerles un recap de qué es lo que pasa con el Dow Jones, ok. En este caso fue un análisis del Dow Jones, se alargó un poco este vídeo, pero espero les guste y les haya ayudado mucho, ¿no? Un riesgo de recompensa de un 1 a 10 y un riesgo de recompensa de un 1 a 11. Espero les guste y les ayude mucho este vídeo. Entonces nada, muchachos, espero les haya ayudado mucho. Dejen su me gusta por acá, comenten súper fuerte qué es lo que les pareció este video, si tienen algún análisis. Estaba pensando en hacer análisis cada domingo, es decir, el próximo domingo haremos un análisis de un siguiente par. Comenta qué par te gustaría que analicemos cada semana y así ir variando pares, ok. Personalmente tradeo solamente el Nasdaq y pues una que otra vez es el euro dólar, pero pues ya les dejo aquí, muchachos, los parámetros para que puedan tomar este trade. Así que nada, bien, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho y espero les haya ayudado este video. Lo subiré en un momento y pues para que lo tomen en la semana. Cuídense mucho, éxitos, bendiciones, chao chao.